Continuando con este tema 2, hemos visto hasta ahora lo que era la regulación de la expresión génica, que vemos aquí que estaba pendiente, pero ya lo hemos visto. Nos vamos a centrar ahora en esta parte que habla de los errores que nos matan y nos hacen evolucionar, lo que es la mutación. Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo, porque las grabaciones aproximadamente tienen que estar entre media hora, 40 minutos. Bueno, los errores que nos matan y nos hacen evolucionar. Vamos a ver esto. Bueno, lo primero que hay que saber es lo que es el genotipo. Genotipo o genoma son las 23 parejas, los 46 cromosomas, el conjunto de los genes que existen en el núcleo celular de cada individuo. Eso es lo que se llama genotipo o genoma. El autosoma son todos estos cromosomas, todos estos son autosomas. Y luego están, estos son autosomas, son 22 parejas con 44 cromosomas y lo que nos quedan son los cromosomas sexuales, el XX o el XY. Son los cromosomas no sexuales, son los autosomas. Y el cromosoma sexual es una pareja, como digo, bien XX o bien XY. Los autosomas van a producir un tipo de herencia que se llama herencia autosómica, que puede ser dominante o puede ser recesiva. Y la herencia unida al cromosoma sexual, es decir, cuando lo que interviene es el cromosoma sexual en la herencia, se llama herencia o transmisión ligada al sexo. Luego lo vamos a ir viendo. Bueno, ¿qué es una mutación? Pues la mutación es un fallo en el sistema encargado de asegurar la integridad de la molécula de ADN. Ya sabéis que la molécula de ADN lleva mucha información, se intenta que no se altere en absoluto esa información, por eso el ADN siempre va a estar en el núcleo, va a estar preservado, pero puede haber cualquier cosa que interfiera. Entonces, un cambio que se pueda producir en esa información, en ese material genético, por una causa que sea distinta a lo que es la segregación independiente, esa ley de Mendel que hemos visto, o distinta a la recombinación que ocurre en la meiosis, en la profase de la meiosis 1, cualquier cosa que ocurra y que no sea eso, va a generar una mutación. Y una mutación, pues es eso, un cambio, un cambio puede ser en un gen solo, puede ser en varios genes, puede ser en todo el cromosoma, ahora lo iremos viendo. Tipos de mutaciones, según la causa, pues unas son espontáneas, no sabemos por qué se producen, espontáneamente aparecen, y otras son por agentes mutágenos. Dentro de los agentes mutágenos, pues hay muchas sustancias y están también las radiaciones. Según el tipo de célula a la que afecte la mutación, pues hay mutaciones en células germinales, que estas pues son heredables, se ubican en el ADN de los gametos, y como están ahí y el gameto es el que va a formar parte total del nuevo ser, pues ahí se van a heredar. Y luego hay mutaciones somáticas que no van a estar en esas células, que pueden ser heredables o no heredables, ya lo iremos viendo. Según el cromosoma al que afecten, pues pueden estar las mutaciones en los autosomas, que son esos 44 cromosomas, o pueden estar ligadas a los cromosomas X o Y, que son la pareja de cromosomas sexuales. Entonces, lo que ocurre en realidad es un error de copia del ADN que va a pasar a la siguiente generación. Las mutaciones cromosómicas, ¿cuáles son? Pues son esas mutaciones que afectan a una parte del cromosoma. Como afectan a una parte del cromosoma, conlleva varios genes, es decir, no es un solo gen, son varios genes los que van a entrar en la mutación. Son segmentos grandes de ADN, con lo cual, al ser segmentos grandes, pues producen cambios totales de la estructura del cromosoma. Hay otras mutaciones que llamamos genómicas, que son mutaciones del genoma. El genoma ya habéis visto que es el genotipo. Son cambios en la ploidía. Pueden ser aneuploidías, ahora veremos lo que son. Estas aneuploidías puede ser que falta algún cromosoma, por ejemplo, el síndrome de Turner es la falta de uno de los cromosomas de la pareja de cromosomas sexuales, o que hay más de lo normal, que también ocurre en el síndrome de Klinefelter, que hay un cromosoma sexual de más. Bueno, eso se llaman aneuploidías, o bien que falta algún cromosoma o que hay algún cromosoma de más. Y luego están las poliploidías, que lo que son múltiplos del número total de cromosomas. Por ejemplo, una triploidía es que en vez de haber 46 cromosomas, 2N, hay 3N, 69.
Y luego mutaciones génicas, que son las que afectan a un solo gen, Entonces, ¿cuáles serán las más frecuentes? Lógicamente estas, porque es mucho más fácil que haya una afectación de un solo gen que no todo lo anterior. Causan el 90% de la variabilidad genética y son las más frecuentes. Vamos a ver estas mutaciones en qué pueden consistir. Pues esas mutaciones pueden ser por una translocación recíproca. ¿Qué es una translocación recíproca? Es un intercambio de material genético de segmentos grandes de DNA que afectan a varios genes, que se intercambian entre los cromosomas. Estas transmisiones, estas translocaciones recíprocas pueden estar dentro de cromosomas homólogos y si estarían dentro de cromosomas homólogos, como ocurre aquí, sería lo más parecido a lo que ocurre cuando se produce ese sobrecruzamiento en la meiosis, pero estas no son por ese mecanismo que hemos dicho que es un mecanismo fisiológico y normal. Estas son translocaciones recíprocas fuera de ese mecanismo, pero lo que ocurre es eso, que se intercambian entre dos cromosomas, en este caso podrían ser cromosomas homólogos, material genético. Este cromosoma que va de color oscuro coge un trocito del verde claro y el verde claro coge un trocito de él. Las inserciones, pues las inserciones lo que es que entre dos cromosomas, bueno, en la translocación no hay pérdida de material genético porque lo que se pierde de uno se va al otro. En el cómputo total de genes no hay pérdida. En la inserción tampoco hay pérdida, porque la inserción lo que es que en un cromosoma tenemos aquí este cromosoma 4 y este cromosoma 20. Estos no son homólogos, Bueno, pues entre estos dos cromosomas lo que ocurre es que se pierde un trozo de este cromosoma 20 que se coloca en un trozo de este cromosoma 4 que se coloca en esta zona del cromosoma 20. En sí no hay pérdida, solamente que, claro, la información, lo que codifica cada uno de los cromosomas va a ser distinto. ¿Y qué es la delección? La delección, sí, la delección tiene pérdida de material genético. La delección es un corte de un trozo de cromosoma que se va a perder. Nosotros tenemos este cromosoma que es largo, se pierde este trozo de aquí y lo que va a quedar es esto. Con lo cual, toda esta información que se pierde, eso es lo que es la delección, esa pérdida, delecta. Ese trozo delecta y se pierde. Vamos a ver ahora lo que es la inversión y la duplicación. La inversión en sí, lo vamos a ver aquí, inversión. Inversión significa que un trozo de cromosoma se inserta en el mismo lugar pero orientado en sentido contrario. Bueno, nosotros aquí tenemos este cromosoma que va A, B, C, D, E, F, G, H, I. Bueno, pues es como que se hubiera dado la vuelta y lo que aquí está GHI, GHI, A, digo, D, E y F. Es decir, se ha colocado esta parte que estaba aquí en esta parte de aquí. No hay pérdida para nada de material genético, lo que sí que hay es una información totalmente distinta. Esta inversión, según que sea paracéntrica o pericéntrica, tenemos dos tipos. ¿Cuál es la inversión pericéntrica? La que está en lo más cercano al centrómero, Por eso se llama pericéntrica, alrededor del centro. Este sería el centro del cromosoma y esta inversión paracéntrica, pues tenemos aquí tres genes, el A, el B y el C. Cuando se produce esta inversión que está en torno al centrómero, el centrómero estaría aquí, pues lo que ocurre es que se colocan invertidos, aquí el C, aquí el B y aquí el A, y afectando a la zona del centrómero, Y la inversión paracéntrica es esta que tenemos aquí. Bueno, la pericéntrica que vemos aquí correspondería también con esta, Y esta que tenemos aquí, que sería la paracéntrica, se correspondería con esta. Bien, esta inversión paracéntrica no afecta a la zona del centrómero. Dentro de los brazos del cromosoma afecta a una zona que no toca con el centrómero. Aquí tenemos pues una serie de genes, aquí tenemos el D, el gen D y el gen E. Cuando se produce la inversión, pues ocurre que el E se coloca aquí y el D aquí, pero no afecta para nada la zona del centrómero. Y luego, por último, la duplicación. La duplicación significa que hay un trozo de cromosoma que se copia dos veces. Por ejemplo, aquí tenemos este cromosoma A, B, C,
D, E y F, y esta secuencia de D, E y F, D, E y F, se vuelve a copiar otra vez. Lógicamente, hay un exceso de copia, hay un exceso si se ha copiado, hay una codificación duplicada, porque va a codificar más de lo que le corresponde. Esto es la duplicación. Va a haber más información que la que en un principio había. Vamos a hablar ahora de translocaciones recíprocas otra vez, pero sabiendo que estas translocaciones recíprocas también pueden afectar a cromosomas que no son homólogos. Antes hemos visto en un cromosoma que era una pareja de homólogos, pero también pueden ocurrir entre parejas de no homólogos. Es lo mismo, solo que aquí tenemos, pues mirad, un cromosoma 4, que es este largo, y un cromosoma 20. No son homólogos, no pertenecen a al mismo par de cromosomas, pero se intercambian, traslocan, es decir, transportan parte de material que tiene uno y lo coloca en el otro, y el otro le coloca a su vez a él. Recíprocas, porque entre ellos dos se van a intercambiar el material. La información, el número de cromosomas no varía, la información sí va a variar, lógicamente, porque la codificación va a ser distinta, pero en cuanto al número de cromosomas, en cuanto a la cantidad de cromosomas que tienen, no varía. Bueno, pues esto sería esta translocación recíproca en una pareja de no homólogos. Y vamos a ver lo que son las translocaciones robertsonianas. Son un tipo especial de translocación. Estas translocaciones robertsonianas van a ocurrir sobre todo en cromosomas que tienen brazos cortos muy pequeñitos, es decir, que el centrómero lo tienen casi al final del cromosoma. Esto ocurre en el cromosoma 14 y en el cromosoma 21 de forma muy concreta, porque son cromosomas de esta manera. Son dos cromosomas que tienen brazos cortos muy cortos. Entonces, lo que ocurre en la translocación robertsoniana es que, bueno, hasta ahora hemos visto que en las translocaciones no se perdía información genética, pero en esta translocación robertsoniana sí se va a perder, porque los cromosomas se van a unir por el centrómero y van a perder todo este brazo cortito que tienen. Se pierde esto y se pierde esto, y lo que va a ocurrir es que este cromosoma 14, brazo largo, y este cromosoma 21, brazo largo, se unen ellos formando un único cromosoma y los brazos cortos se pierden. Con lo cual aquí sí que hay pérdida de información. Y como os digo, ocurre en cromosomas no homólogos y acrocéntricos. Se llaman acrocéntricos, acro significa al final, acros porque tienen el centrómero muy cerca del final del cromosoma, tienen un brazo corto muy corto. Y como os digo, sí que hay pérdida de material genético. Vamos a ver lo que ocurre con esta translocación robertsoniana en un cuadro que normalmente el síndrome de Down es una trisomía del par 21, y lo que ocurre normalmente, lo que todos conocemos, es que hay tres pares 21, o sea, tres cromosomas 21 en quienes portan esta trisomía, pero vamos a ver que esta trisomía del 21, un síndrome de Down, también se puede producir por esta translocación robertsoniana. Lo vamos a ver, nos vamos a detener un poquitito porque esto lo vamos a ver luego, pero así ya lo tenemos mejor. Mirad, tenemos una persona normal que tiene el par 21 perfectamente y el par 14. Bien, los gametos que él puede formar, pues es el gameto se forma con uno de cada uno, entonces el gameto es uno del 21 y otro del 14. Pero tenemos a un portador de una translocación robertsoniana entre el 14 y el 21, y los cromosomas que tiene esta persona, que es portadora, pues es que tiene un 21 normal, un 14 normal, y luego tiene el 14-21 unido con esa pérdida de material que hemos visto por esa translocación robertsoniana. Entonces, aquí el gameto que nos puede producir este parental normal es este mismo. Y los gametos que nos puede producir este parental portador, vamos a ver cuáles son. Nos puede producir un gameto que sea el 14-21 unido por un lado, con lo cual él ahí está como si dijéramos dando ya la mitad de lo que él tiene que dar, y por otro lado puede dar un 21 normal y un 14 normal. Bien, cuando nosotros vamos a hacer la filial de esta unión de este normal con estos de aquí, pues lo que nos va a ocurrir es que tenemos este
que es un 21 normal del parental normal, este 14 que es normal de este parental normal, de este gameto, y tenemos este 14-21 que ha tenido su pérdida de brazo corto y que en realidad, bueno, pues tiene 14 y 21 con algo de pérdida. ¿Qué se nos va a producir aquí? Pues lo que nos va a dar es una persona que es portadora porque lleva un 14, un 21, pero es portadora de la translocación robertsoniana. Como es portador, en principio no va a afectarle para nada. Es portador de la translocación, pero tiene dos 21 y dos 14, aunque haya uno que tiene un 14-21 unido que tiene un poquito de pérdida, pero no va a afectar para nada. Si le unimos a este gameto que ha generado, lo unimos con este de aquí y tenemos pues una persona normal, con una pareja perfectamente de 21 y una pareja de 14, totalmente normal. Vamos a hacer ahora el gameto que puede dar también, este parental portador, también nos puede dar gametos de esta manera, que por un lado dé un 14-21 más un 21. Él está dando la mitad de lo que tiene, lógicamente da para un gameto una cantidad y para el otro la otra. Al otro gameto le quedaría solo el 14. ¿Qué se nos va a formar aquí cuando lo unimos con este normal? Pues cuando unimos este gameto de este parental portador de la translocación que se ha generado así con este gameto de un parental normal, tenemos un 14, un 21, un 14, un 21 y un 21. Tenemos 3 21 y un par de 14. Luego aquí tenemos una trisomía del 21. Una trisomía del 21 es un síndrome de Down. Con este otro, ¿qué nos ocurriría? Pues que vamos a tener la pareja de 14 normal y de 21 solo vamos a tener uno. Esto es una monosomía del 21. Bueno, estas monosomías del 21 no son viables, no se producen abortos. Si hiciéramos ahora el gameto de otra posibilidad que nos quedaba aquí un 14-21 por parte de este de aquí con un 14. ¿Qué tenemos? Pues tenemos una trisomía del 14 porque tenemos 14, 14, 14, 3 14 y 2 21. La trisomía del 14 tampoco es viable, genera abortos. Y otra opción que nos quedaba sería formar este, es una monosomía del 14, le pasa lo mismo. A estos tres no son viables. Luego, cuando la posibilidad que tiene una persona normal que genera, o sea, que va a tener hijos con una persona que es portadora de una translocación robertsoniana, las posibilidades que tiene de que de esa fecundación aparezca un síndrome de Down es un tercio. Un tercio de posibilidades de que los hijos de un portador de la translocación robertsoniana con una persona sana tengan síndrome de Down, tengan una trisomía del 21, es un tercio. Otro tercio serían normales del todo y otro tercio serían portadores, pero en cuanto a sanos, 2 tercios. Bueno, vamos a continuar. La delección. La delección, hemos dicho que la delección sí que produce pérdida de material genético. Es un corte, se pierde ese material, se empalma lo que queda y queda un cromosoma bastante más corto. ¿Por qué tiene importancia? Veremos que hay dos síndromes que tienen mucha importancia en la delección, el síndrome de Angelman y el síndrome de Prader-Willi. Lo vemos al final de este tema. El síndrome de Angelman es pérdida del gameto femenino, con lo cual, al perderse el material de ese gameto que va aportado por la parte maternal, el que se va a expresar es el masculino, porque el femenino tiene la delección. En cambio, en el síndrome de Prader-Willi, el gameto que tiene la delección es el masculino, con lo cual lo que se va a expresar es el femenino, que ese pues no ha tenido la delección. Aunque veremos que estos síndromes, concretamente de Angelman y de Prader-Willi, los ponemos aquí ahora como ejemplos de delección, pero tienen mucha más, tienen un poquito más de intríngulis, tienen otro mecanismo añadido, lo veremos luego. Bueno, las mutaciones genómicas, como os digo, afectan a todo el genoma, afectan a lo que son o cromosomas enteros o incluso múltiplos. Están las aneuploidías por un lado, cuando
¿Cuándo se produce una aneuploidía? La aneuploidía se va a producir cuando en la disyunción meiótica, en la separación que se produce en la meiosis, no se hace adecuadamente. Ahí es cuando van a ocurrir las aneuploidías. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Y tenemos dentro de las aneuploidías, división meiótica, no hay reparto igualitario de cromosomas o de cromátidas, se pueden producir pérdidas y nos dan monosomías o aumentos y nos dan trisomías. Y por otro lado, dentro de estas mutaciones genómicas tenemos también las poliploidías. Significa que hay más de 2 copias de cada cromosoma. En vez de haber 2N, pues hay 3N, con lo cual tendríamos 69 cromosomas. Bueno, a ver, no son viables, pero ahí está. Dentro de esto vamos a ver lo primero las aneuploidías. Aneuploidías, decimos que el número de cromosomas no es un múltiplo exacto del número haploide característico de la especie. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que cuando se produce la división meiótica, esa división de formación de gametos que ocurre en la meiosis, no se ha hecho el reparto igualitario de cromosomas. Cuando se van formando los gametos, sabéis que la mitad del material genético tiene que estar en un gameto y la mitad en el otro. Pues cuando esa disyunción no se produce adecuadamente, se nos producen las aneuploidías. Y lo vamos a ver aquí con un ejemplo. Mirad, aquí tenemos, ya os digo, lo más importante de la aneuploidía es que es disyunción meiótica alterada, sin reparto igualitario. En condiciones normales, si yo tengo un óvulo XX, este óvulo, o sea, un gameto que se me va a formar de una hembra XX, pues se me tiene que formar un gameto, lo normal sería que viniera un X para acá y el otro X para acá. Cuando la disyunción meiótica no se hace adecuadamente, puede ocurrir lo siguiente, que los dos X se queden en uno de los gametos y el otro gameto quede sin nada. Bueno, si tenemos esto, vamos a ver lo que ocurre cuando se une a un espermatozoide normal. Este espermatozoide está aportando el X. Cuando tenemos dos X del gameto femenino más un X del masculino, lo que se nos genera es un XXX. Es un síndrome trilequia, bueno, ya veremos luego lo que significa. Bien, este otro gameto se me había quedado sin nada. Si este gameto que no tiene nada se une con un espermatozoide que porta el I del padre, lo que tengo es un 0I. ¿Y qué me voy a encontrar con un 0I? Pues una muerte embrionaria, porque no tiene posibilidad. Al no haber ningún X, no hay posibilidad de viabilidad. Vamos a tener, aquí vemos ahora otra vez el parental materno y el gameto también es una disyunción alterada, bueno, pero resulta que nos va a dar lo mismo. Un gameto va a tener el XX y el otro va a tener nada, 0. Pero ahora este XX se me une con un espermatozoide que porta un I. Y lo que voy a tener es un XXI. Esto se llama síndrome de Klinefelter, ya lo veremos más tarde. Y este otro que no tenía nada, se me junta con un espermatozoide que porta el X del parental. Y lo que me voy a encontrar es un X0. Este sí es viable, porque tiene ya un X y se llama síndrome de Turner. Ya lo veremos también. Vamos a ver ahora lo que ocurre cuando la disfunción meiótica alterada está en el en el parental paterno, el que va a formar los espermatozoides. Bueno, pues es un parental padre que tiene que formar espermatozoides y queda aquí un espermatozoide. Como hay una disyunción meiótica alterada, en uno va a quedar el XY y el otro va a quedar sin nada, porque ha dado todo en uno. Cuando este XY se junta con un óvulo que lleva el X materno, pues nos encontramos con un XXY. Esto es otra vez el síndrome de Klinefelter que ya habíamos visto. Si ahora tenemos este espermatozoide vacío con otro X de la madre, nos vamos a encontrar un X0. X0 es el síndrome de Turner, viable, ¿vale? ¿Qué ocurre ahora cuando tenemos pues un II, es decir, que todo el tema lo lleva es decir, esto no tiene mucho sentido, pero bueno, imaginaros que tenemos el espermatozoide con los dos Is, es decir, la formación del gameto masculino, toda la información del gameto se ha ido a un espermatozoide con esta información y este queda aquí.
os lo pone con interrogación porque, a ver, y no es lo normal, ¿vale? Pero para que veáis, es un ejemplo para que veáis todas las posibilidades, ¿no? Entonces aquí se nos formaría un XII, que es este se llama el síndrome del supermacho. Veremos que hay alguna posibilidad de que ocurra, aunque os lo ponga aquí con interrogación. Este quedaría sin nada de carga, que se junta con un X y volveríamos a dar un síndrome de Turner. El que estas cosas ocurran o no ocurran, sean viables o no, es otra historia. Pero bueno, lo que yo quería quedar aquí marcado con este ejemplo es ver cómo se genera esa alteración de la disyunción en la meiosis y cómo se pueden ir formando todas estas alteraciones debido a que se produce una neuploidía en la cual el gameto no se ha generado con toda la carga genética que le corresponde, o va de más o va de menos. Bueno, este es el resumen de todas estas alteraciones y lo que nos queda por ver ahora ya son las mutaciones génicas, esas mutaciones que son las más frecuentes, que afectan a un solo gen. Son las más frecuentes, como os digo, y según el tipo de cambio molecular que ocurra en el ADN, tenemos dos tipos de mutaciones génicas. Unas se llaman puntuales, que significa que es sustitución de un solo nucleótido en el ADN, es decir, del triplete, de cada triplete del ADN que se va leyendo, se va generando para formar el ARN mensajero, pues hay un cambio de un solo nucleótido. Entonces va a producir lo que se llama un polimorfismo de un solo nucleótido. Y luego están otras que se llaman de marco. Vamos a ir primero a las primeras, a las puntuales. Mirad, aquí tenemos una cadena de ADN que va con sus tripletes, timina, adenina, citosina, guanina, timina, timina, adenina, citosina, guanina, adenina, adenina, timina. Bueno, pues cuando hay un polimorfismo de un solo nucleótido en esta cadena, lo tenemos aquí. ¿Qué ha ocurrido? Que en esa primera cadena había aquí adenina, adenina, timina. Pero en esta de aquí lo que tenemos es timina, adenina, timina. Es decir, es un solo nucleótido el que ha variado, por la razón que haya sido. Se ha metido ahí y lo ha generado. Bueno, pues fijaros, en este primer ARN mensajero, los codones que se van formando, de acuerdo a la cadena de ADN, pues sería este. Y este de aquí, que va a dar lugar a un aminoácido que se llama leucina. ¿Vale? Pero cuando tenemos este polimorfismo, esta mutación génica puntual en este ADN que ha cambiado simplemente una timina por una adenina, en el RNA mensajero va a dar lugar esto, es decir, el codón del RNA mensajero que codifica adenina, uracilo y adenina no va a dar lugar a leucina, sino a isoleucina, que es un aminoácido distinto. Os dais cuenta de esta manera que con un solo nucleótido que está cambiando en el ADN, la expresión de los genes que se va a generar va a ser distinta porque ha dado lugar a otro aminoácido distinto, va a formar otra proteína distinta. Y por último tenemos estas que se llaman mutaciones de marco. Mutación de marco es un cambio de marco, sin más. Nosotros aquí tenemos esta cadena de ADN original, se empieza a leer por citosina, adenina, timina, se va de 3 en 3, timina, citosina, adenina. Aquí no tenemos el RNA mensajero, pero lo que tenemos es cómo se empieza a leer la cadena de ADN. Lógicamente, si se empieza a leer desde aquí, cada 3, el ARN mensajero va a dar un codón que va a dar lugar luego a un aminoácido. Si tuviéramos aquí el RNA mensajero, veríamos que este sería el aminoácido histidina, serina, histidina. Pero si esta cadena de ADN, en vez de empezar a leerse aquí, se empieza a leer aquí, donde empieza la adenina, esta es la mutación, es un cambio en el inicio de la lectura del DNA. Eso es lo que es la mutación de marco, un desplazamiento de la pauta de lectura. Si en vez de empezar, como os digo, aquí, empieza en la adenina, va a hacer adenina, timina, timina, citosina, adenina, citosina, adenina, citosina, guanina, con lo cual los aminoácidos ya desde el inicio van a ser distintos. Aquí hay un cambio muchísimo mayor, porque fijaros, en el anterior solamente se cambiaba un aminoácido, pero aquí fijaros, se van cambiando todos. El primero es una histidina y este en cambio es una isoleucina.
Bueno, van cambiando todos, ¿eh? Entonces, al insertarse o suprimirse uno o varios pares de nucleótidos en la secuencia normal, se va a alterar el patrón de lectura de los tripletes, con lo cual la secuencia luego de la formación de la expresión de los genes va a variar mucho. Bueno, si os preguntan dónde hay más variación entre una mutación puntual o una mutación de marco, está claro que la mayor variabilidad la va a dar, o sea, más cambio y más mutación va a dar la mutación de marco. Bueno, mutaciones según los efectos fenotípicos. Todas estas mutaciones las estamos viendo y dices, pero bueno, ¿y qué produce? Porque se produce una mutación, pero cuando se produce una mutación, ¿qué cosas pueden estar ocurriendo? Pues cuando se produce una mutación del tipo que sea, pues se pueden producir mutaciones que van a dar lugar a una pérdida de función ¿de qué? A una pérdida de función de los genes que expresan esas proteínas o esos enzimas, bien sean proteínas estructurales, bien sean enzimas, bien sean factores de transcripción, pueden producir una pérdida de función, esa mutación. Entonces, la modificación de tripletes o de la secuencia de tripletes de los genes puede dar esto, una de las cosas, pérdida de función de los genes que tienen que expresarse. Bien porque no se lee adecuadamente, bien porque la nueva forma que ha generado no tenga funcionalidad y entonces no pierde la función que tenía anteriormente. También se pueden producir mutaciones con ganancia de función. ¿Qué significa? Pues significa que el gen mutado es más activo o va a adquirir funciones nuevas. Van a codificar distintos aminoácidos y al ganar función va a aumentar la expresión. Lógicamente, si está ganando función, lo más propio es que aumente su expresión. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Veremos que puede ser en algunos casos bueno y significa que es, por decirlo de alguna forma, una mutación adecuada para la evolución, pero en otros casos es malo porque puede producir patologías. Un gen que está funcionando más de lo que la naturaleza pide, con lo cual puede no ser bueno, ya lo veremos ahora. Las mutaciones con ganancia de función suelen ser dominantes. ¿Por qué? Porque como han ganado función, parece como que actúan más, mientras que las que tienen pérdida de función es más fácil que sean no dominantes, sino recesivas. Vamos a ver, también hay otras mutaciones que se llaman letales. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una interrupción del proceso biológico. La mutación va a generar una interrupción del proceso biológico necesario esencial para la vida, con lo cual no va a permitir que dé lugar a que se produzca, es decir, a que haya viabilidad. Lo habíamos visto con algunas aneuploidías. No va a permitir que la vida continúe. Una mutación del gen HTPH2, estamos aquí ahora, dice, bueno, pues ¿qué produce? Pues produce una enzima. Este gen, el gen HTPH2, va a dar lugar a una enzima. Ya sabéis que los genes pueden expresar péptidos y unas veces son proteínas estructurales, otras veces son proteínas de tipo enzimático. Bueno, pues este gen va a producir esta enzima, triptófano hidroxilasa. Esta enzima es muy necesaria para que se produzca una sustancia, un neuropéptido que es la serotonina. Entonces, una mutación, esta concretamente, del gen pues va a perder función y va a determinar que se pierda aproximadamente el 80% de función de esa enzima triptófano hidroxilasa. Una pérdida de función de la enzima triptófano hidroxilasa hace que no se pueda formar la suficiente cantidad de serotonina en nuestro organismo. Y la serotonina es una sustancia muy importante, es un neuropéptido y un neurotransmisor importante para tener nuestro estado de ánimo adecuado, óptimo. Con lo cual, nuestro estado de ánimo baja y concretamente por esta mutación de este gen se produce lo que se llama una depresión bipolar. Bueno, como consecuencia, o sea, las consecuencias de las mutaciones son eso, o sea, a veces hay pérdidas de función y van a ser recesivas y otras veces hay ganancias de función. La ganancia de función implica que una proteína tenga una tarea que antes no le correspondía y esta función no programada ni deseada puede comprometer al organismo. Es decir, que unas veces puede ser esta ganancia de función no adecuada y otras veces a lo mejor sí, porque a lo mejor esta ganancia de función que tiene
vale para la supervivencia. Vamos a ver un poco las dos cosas. Lo que sí que tenemos que saber es que estas mutaciones con ganancia de función suelen ser dominantes. Basta con que le hayamos heredado por parte de uno de los progenitores para manifestar esta mutación, que como muchas veces, que como os digo, muchas veces es para alterar el organismo, altera. Bueno, aquí lo tenemos, una mutación con ganancia de función y fijaros la faena que hace. Vamos a ver. Hay algunas enfermedades neurológicas que se manifiestan en la edad adulta y se deben a ganancias de función en las que la mutación que se ha producido en ese gen, en la expresión de esos genes, provoca que la proteína mutada, es decir, el ADN tiene una información que va a ser transcrita, pero que en vez de ir con el código adecuado del ADN, pues ha superexpresado, es decir, ha ganado función algún gen concreto, de tal manera que la proteína que se forma o el enzima que se forma es distinto del anterior y va a tener más expresión de determinados genes de los que debería tener. Y esto es lo que ocurre concretamente en la enfermedad de Huntington. En el cromosoma 4 hay un trocito del cromosoma 4 que tiene esta secuencia. Esto que veis aquí, el cromosoma 4, en las personas que tienen la enfermedad de Huntington, bueno, pues lleva esta secuencia de aminoácidos y, esta secuencia de bases, esta secuencia de bases llega aquí y es una citosina adenina guanina. Bueno, cuando este gen que está expresando citosina adenina guanina, que lógicamente cuando se forme el RNA mensajero se va a generar un codón en el RNA mensajero que va a dar lugar a un aminoácido concreto, bueno, pues cuando este gen, en vez de quedarse aquí y permitir que se sigan leyendo los otros, se sobreexpresa, se va a repetir mucho este triplete, con lo cual este gen está sobreexpresado. Hay mucha sobreexpresión, pero ¿qué va a dar lugar? Pues va a dar lugar a una proteína que no es la proteína que se necesita. Se necesita normalmente una proteína que se llama huntingtina y la proteína huntingtina tiene que tener pues este aminoácido, o sea, lo que dé lugar a este aminoácido, lo que dé lugar a este, lo que dé lugar a este y luego a otros, pero no tiene que duplicarse toda esta información. Esta proteína huntingtina es una proteína que no va a ser válida, no va a cumplir la función que tiene que cumplir, con lo cual se altera esta sobreexpresión, esta ganancia de función de ese gen, va a producir una enfermedad. Como os digo aquí, la enfermedad de Huntington es una enfermedad hereditaria provocada por la mutación de un gen situado en el cromosoma 4 que se encuentra en todas las células del cuerpo y este gen va a producir siempre, la función que tiene es dar instrucciones para producir una proteína muy concreta que es la huntingtina, que tiene unas funciones. Pero cuando se sobreexpresa, esta proteína huntingtina ya no cumple esas funciones y se producen muchas alteraciones neurológicas. Bueno, a ver, mutaciones con pérdidas de función lo tenemos en la progeria. La progeria es una enfermedad, la conoceréis porque son niñas que tienen ya cara como de persona ya vieja. Es una pérdida de función por una mutación en el gen LMNA. ¿Qué ocurre? Que lo que ocurre con esta mutación es que falla el mecanismo de reparación del DNA cuando se va abriendo la cadena, no se va reparando el DNA y al no repararse el DNA, estas personas empiezan como a no tener esos procesos de reparación adecuados del DNA y empiezan a envejecer. Son niñas con carita de vieja o niños, progeria. Es una mutación con pérdida de función. Otra mutación con pérdida de función ocurre en el gen receptor de la melanocortina. Este se llama MC4R. Este gen es un gen encargado de regular el apetito. Cuando este receptor de la melanocortina, el que controla este gen, pierde función, por la razón que sea, porque hay una mutación y pierde función, pues este gen que está controlando y regulando el apetito no cumple su función, con lo cual el apetito no se sacia. Y ya por último, bueno, pues vemos cómo puede haber también mutaciones o sustituciones silenciosas o sinónimas. Estas son más frecuentes de lo que creemos. ¿Qué ocurre aquí? Pues fijaros, el aminoácido arginina, al aminoácido arginina se puede producir por la combinación de citosina, guanina, uracilo. Citosina, guanina, citosina.
citosina, guanina, adenina, citosina, guanina, guanina. Si se produce una mutación puntual de alguno de estos, es decir, si en vez de tener citosina, guanina, uracilo, tenemos citosina, guanina, citosina, no se va a notar la mutación porque el aminoácido va a ser el mismo. Entonces, el triplete alterado por la mutación da lugar al mismo aminoácido y esto es lo que significa esto que os estoy explicando. Bueno, como digo, las mutaciones generan variabilidad. A veces esta variabilidad es necesaria para que la selección natural pueda actuar. Si no hubiera variabilidad, la selección natural no podría actuar y en algunas ocasiones es muy buena la mutación. En los humanos la mutación puntual es muy baja. Los polimorfismos de un solo nucleótido son más frecuentes en intrones, eso que hemos visto antes, de que hay un nucleótido que cambia solamente en el ADN, muchas veces ocurren, pero ocurren en trozos de ADN, que ya habíamos dicho que no siempre todo el ADN codifica. Dentro del ADN codifican, es decir, se pueden expresar secuencias, pero hay mucho ADN que todavía no sabemos la función que tiene. Y dentro de ese ADN que no se va a expresar, hay algunas secuencias que llamamos intrones, que significa que no codifican. Bueno, pues esos polimorfismos de un solo nucleótido que hemos visto, esos que llamamos puntuales, pueden ocurrir y son frecuentes en los intrones, en esas frecuencias que no codifican, con lo cual muchas veces no nos enteramos de que hay una mutación. Aquí vamos a ver lo que ocurre con una mutación cuando interviene, o sea, cuando se produce esta mutación y cómo actúa la selección natural. Bueno, pues aquí tenemos a una generación en la cual, por la razón que sea, este y este no van a ser ya muy eficaces, con lo cual van a desaparecer. La selección natural va a ir haciendo que se mantengan los que sean más válidos. Bueno, cuando ya estos dos serían válidos, bueno, pues estos van a dar lugar a una serie de filiales. Bueno, pues de estos filiales que salen aquí, resulta que puede haber otros dos que ya no tienen toda la fuerza o lo que se necesite para que ellos estén ahí. La selección natural va a hacer que desaparezcan. La selección natural lo que va a hacer todo el tiempo es que se mantengan los que son más fuertes o más útiles o más viables. Por ejemplo, aquí os pongo este ejemplo, es un poco curioso. Bueno, pues dice que el escarabajo verde tenía muchas posibilidades de que fuera comido en los bosques donde están los escarabajos, de que fuera comido pues por aves que están allí en los bosques, ¿no? El escarabajo verde en el otoño, pues, o es al contrario, espera un momentito que lo leo. Ajá, es al contrario. El escarabajo de la hojarasca tenía un color marrón, parecido a la hojarasca. La hojarasca es la hoja que está ya seca, ¿no? Entonces, el escarabajo tenía el color propio del color marrón, con lo cual estos escarabajos... A ver, que me estoy equivocando. Claro, a ver, eran verdes, efectivamente, lo que os decía al principio era correcto. Cuando están las hojarascas en el otoño, el escarabajo verde tiene un color verde y era muy fácil que fuera comido por las aves y los animales que están en el bosque, porque el color verde sobresalía sobre ese color marrón de la hojarasca. ¿Qué va haciendo la selección natural? Va haciendo que haya mutaciones para que cambien el color, de tal manera que en vez de ser escarabajos verdes se transformen en escarabajos del color de la hojarasca para que mimeticen con el ambiente y así no sean vistos por las aves y por los animales que están en el bosque. Es una manera de ver cómo la selección natural va permitiendo que desaparezcan unos y que se mantengan otros porque la supervivencia es lo que impera. Perdonad que me había hecho ahí un poquito de lío. Bueno, aquí terminamos esta grabación porque no pueden ser muy largas. Terminamos aquí y continuamos luego.